Bueno, buenas tardes a todos en una nueva edición del programa Vivir Más y Mejor, generado por el Instituto de Oncología del Hospital Alemán. Solo hoy, pero contento de estar contándoles que el fin de semana Ariel Crespo y el doctor Gori fueron a recibir el premio Ballena 2017 al mejor programa de medicina. Y además el doctor Gori tuvo un premio adicional que fue galardonado como locutor revelación de la televisión, según el ente patagónico que bueno, les otorgó el premio, así que estamos contentos. Ellos quedaron varados por un tema meteorológico en el sur, así que hoy vamos a hacer el programa acá en el living, sin ellos, pero recordándolos permanentemente, tocando el tema que hace 2 programas ya estamos tocando, que es cáncer de pulmón. Como les contamos, es un cáncer difícil de tratar, que todavía sigue siendo una causa importante de muerte y letalidad en todo el mundo, pero tenemos una herramienta muy importante para prevenirlo o para evitarlo, que es dejar de fumar, ya que está asociado con algunos tipos de tumor. Hoy vamos a hablar básicamente de tratamiento. El programa anterior ya habíamos diagnosticado, estábamos frente a un paciente ya teórico con un cáncer de pulmón, y hoy la idea es hablar de su tratamiento. Por eso la tenemos a Susana Sena, que ya la conocen del programa anterior. Susana es oncóloga a cargo de la sección de oncología torácica del Hospital Alemán. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Y hoy invitamos a Martín Devoto, que es cirujano especializado en tórax, que nos va a hablar del tratamiento quirúrgico. Martín hace más de 20 años que está en el Hospital Alemán y bueno, además de un excelente cirujano, es un gran amigo. Gracias, Lucas, por la invitación. Martín, ¿tiene que ser un cirujano torácico el que trata este tipo de tumores o puede ser un cirujano general? Bueno, históricamente el cáncer de pulmón o las lesiones en el pulmón eran tratadas por cirujanos generales. Hoy en día el cáncer de pulmón es tratado eminentemente por cirujanos torácicos. Hay distintas corrientes, es decir, en Estados Unidos son cirujanos cardiotorácicos, es decir, con especialización en cirugía cardíaca y tórax. En algunas escuelas europeas la formación es estrictamente torácica, pero hoy yo te diría que para el público en general busquen un cirujano torácico. ¿Y con los oncólogos, Susana, pasa igual? O sea, uno puede ser, el oncólogo es así para todos los tipos de tumores por igual, o ya hoy en día empieza a tener un poco más de foco. Depende del lugar donde trabajes. En realidad, la gran clasificación está entre los tumores sólidos, dentro de los cuales está el tumor de pulmón, y los tumores oncohematológicos, que lo tratan los hematólogos que se especializan en oncología y que tiene que ver con los tumores que genéricamente denominamos líquidos, como la leucemia y los linfomas, que es enfermedad de los ganglios. Ahora, si estás en un centro muy especializado, como puede ser el Instituto de Oncología del Hospital Alemán, nosotros hemos tenido la oportunidad de dividirnos por patología, por grandes patologías. Entonces hay un sector que es de oncología torácica. Si no, un oncólogo que se ha perfeccionado en tumores sólidos está perfectamente capacitado para todo el recorrido que implica desde el primer síntoma hasta el tratamiento definitivo. Claro. Bien, y hoy en día la tendencia es a trabajar, Martín, en equipo, ¿no? En interdisciplina. ¿Cómo se conforma eso en el grupo que ustedes trabajan? Bueno, en realidad cuando uno ve la mayoría de los institutos del cáncer a nivel mundial, ya sea en Estados Unidos, en Europa, se habla de la subespecialidad de enfermedades neoplásicas del tórax. Y eso es un grupo que está constituido ya sea por oncólogos dedicados, oncólogos torácicos, cirujanos torácicos, neumonólogos, fibrobroncoscopistas y radioterapeutas especializados en cirugía torácica. El objetivo de esto es lograr de alguna manera un equipo, como diríamos, interdisciplinario, que no es lo mismo que multidisciplinario. Es decir, en un equipo multidisciplinario participan muchas especialidades, pero no necesariamente todas
van por el mismo camino. En el interdisciplinario, de alguna manera, logramos, o lo que buscamos, es que todas las disciplinas que están involucradas en el tratamiento de la enfermedad, es decir, charlen, dialoguen entre ellas y traten de brindarle al paciente un tratamiento ya de alguna manera predigerido. Uh-huh. Es decir, de alguna manera lo que tratamos es de que el paciente sienta que hay un plan de acción concreto, ¿sí?, para el tratamiento de su enfermedad, y que al mismo tiempo que sienta que haya comunicación efectiva entre cada uno de los profesionales. No que va a ver a uno y uno le dice una cosa y el otro le dice otra, y que al final en estos casos de enfermedades que son complejas, nos encontramos, el paciente se termina más confundido por lo que nosotros le decimos que cuando entró a la consulta. Yo creo que, un poco en línea con lo que decís, yo asumo que un paciente que va a consultar a ustedes, que tienen contacto visual exclusivamente con ustedes en el consultorio, detrás de cada uno de ustedes que están en el consultorio hay un grupo trabajando y hay después una respuesta al paciente de todo el pensamiento colectivo de un grupo que está trabajando en forma sincrónica, ya sea imagenólogos, médicos, psicólogos, radioterapeutas, que le dan una devolución mucho más amplia a los pacientes, ¿no, Susana? Sí, es una forma de trabajar enriquecedora para los colegas, y además que le da más garantía y seguridad al paciente, porque ve que la definición de las recomendaciones depende del debate de todo un grupo. Y el arsenal de tratamiento para el cáncer de pulmón es enorme, ¿no? Es muy amplio. Tenemos sí. Desde quimioterapias, inmunoterapias, radioterapias, cirugía. La verdad que hay que elegir exactamente qué hacer. Martín, ha cambiado mucho la cirugía de tórax, ¿no? Yo creo que si uno lo homologa con mama, que probablemente la gente conoce, antes se hacían cirugías mutiladoras, mastectomías muy grandes, incluso con músculo. Hoy en día se pasó a la cirugía más conservadora, se saca un nódulo, no se hacen vaciamientos axilares importantes, sino se saca algún gangliecito chiquito. ¿Cómo eso se traslada a lo que es la cirugía del cáncer de pulmón? Buena pregunta. La verdad que, como vos decís, Lucas, es decir, en la década del 50 se realizó la primera cirugía con criterio oncológico, ¿sí?, para sacar un tumor de pulmón, y se realizó una neumonectomía, es decir, a un paciente se le sacaba todo el pulmón. Uh-huh. Obviamente es una cirugía que es muy mutilante y que la mayoría de los pacientes por ahí no están en condiciones de vivir con un solo pulmón. Entonces era una cirugía a la cual se la podía ofrecer a contados grupos de pacientes que estuvieran en muy buen estado general, jóvenes con muy buena capacidad respiratoria. Uh-huh. Y hoy por hoy, en estos últimos 50, 60 años de evolución de la cirugía torácica, hemos llegado a realizar cirugías desde la neumonectomía solamente a sacar un lóbulo, es decir, una porción del pulmón, y en algunos casos, en aquellos pacientes, ya sea que por una cuestión de edad o de suficiencia cardiorrespiratoria no están en condiciones, sacamos solamente el segmento en donde está ubicado el nódulo o el cáncer de pulmón. Básicamente sería como sacar una porción de pizza, en donde el nódulo es la aceituna y nosotros sacamos solamente la porción, además de muestrear los ganglios para ver si la enfermedad no se ha diseminado. Uh-huh. Y en general es una cirugía que ha permitido, brindarle tratamiento a pacientes que históricamente hubieran quedado fuera del tratamiento quirúrgico, de la posibilidad quirúrgica. ¿Qué es la posibilidad hoy en día? Y quiero también la opinión de Susana, es la opción curativa sigue siendo la cirugía, ¿no? Exactamente. Tradicionalmente, las curaciones de los tumores de pulmón, como en muchos otros tumores, pasa por la mano del cirujano. Ahí va. Le damos un mérito al doctor Martín. Si uno, es esquemático, porque clasificación de tumores es muy amplio,
pero lo podríamos dividir en 4 grupos importantes. El estadio 1 y 2, que es el 1 es cuando está solo el nódulo, el 2 cuando puede estar ramificado a los ganglios del ilio, o sea que sea dentro del pulmón, pero que se aproximan a la zona del mediastino, o por su tamaño y demás, son del territorio privativo de los cirujanos. El estadio 3, que es el que mencionábamos en el programa pasado, repasemos, que es el nódulo que puede ser un poco más chico o más grande, pero que está involucrada la ramificación de los ganglios del mediastino, y el estadio 4, que es cuando tiene ramificación a distancia. Entonces, como decía Martín, ellos tienen la dificultad, o sea, pueden ser eximios cirujanos, pero tienen la dificultad de las características físicas del paciente, porque si nosotros asumimos que son pacientes de la 6ª, 7ª década de la vida, que pueden llegar a haber sido pesados fumadores, con trastornos coronarios y demás, y EPOC, por dar un ejemplo, entonces no todos son candidatos óptimos para la cirugía. Entonces, cuando no califican ni para la cirugía estándar ni para las cirugías en menos, tenemos como opción, con igual porcentaje de curación, el tratamiento radiante. La radioterapia, en los estadios 1 y 2, son la opción a los tratamientos quirúrgicos. Y en ese sentido, tenemos la posibilidad también en el instituto de contar con un servicio de radioterapia, que ya el doctor Gori lo mencionó, en donde la tecnología nos ayuda muchísimo, porque permite hacer terapias dirigidas que, como la SBRT, que significa estereotáxica, que permite disparar, por utilizar un término fácil de entender, directamente sobre el tumor sin dañar demasiado el resto del pulmón todo sano. Guiado por coordenadas y por imágenes, Exactamente. ¿no? En la planificación de la radioterapia interviene un especialista, que es el radioterapeuta, pero también un físico, que calcula las isodosis, los campos que se van a irradiar, etcétera, etcétera, y es toda una tecnología de última generación que permite esos buenos resultados. Y a veces no es o uno o otro o otro u otro, Sí. Sino que a veces son combinados, obviamente cirugía y después quimioterapia, o muchas veces quimioterapia y después rescates quirúrgicos. ¿También existe en pulmón como existe en otros órganos, como por ejemplo el hígado? Sí, sí, efectivamente uno combina los tratamientos. Yo creo que una de las cosas que nos hemos encontrado ahora en el siglo XXI, uno de los grandes dilemas, es que de alguna manera tenemos una mayor cantidad de pacientes, ya sea porque se detectan precozmente los nódulos, porque hay la expectativa de vida en la población en general ha aumentado, con lo cual pacientes que antes no eran considerados candidatos por una cuestión de edad, hoy son considerados candidatos. Obviamente, en la medida que la población envejezca más, va a estar más expuesta a factores ambientales que promueven la aparición de cáncer de pulmón, y eso ha hecho que, por ejemplo, los 80 sean los antiguos 50, es decir, muchos de los pacientes que se presentan a nosotros, a la consulta con un nódulo pulmonar, son pacientes de 80 años, Claro. que en otro momento hubieran sido, digamos, considerados, ya sea por edad, inoperables, y hoy por hoy son pacientes de 80 que están en la plenitud de su vida. Algunos manejan empresas, otros siguen trabajando, muchos de ellos con interés en operarse, y tenemos la posibilidad de ofrecerles tratamientos. A veces, como dijiste, tratamientos combinados, es decir, primero cirugía, en aquellos casos en donde uno encuentre que saca el lóbulo con un tumor, hay aparición de segundos tumores, y en ese caso por ahí no podemos operarle los dos tumores porque uno es de un lado y otro es del otro, y a veces combinamos cirugía en un lado con radioterapia estereotáxica para una segunda lesión en el otro lóbulo. Las alternativas son infinitas, hay tratamiento para prácticamente todo el mundo y en cualquier estadio.
lo más importante en esto es la discusión interna que tenemos, neumonólogo, oncólogo, cirujano, que a veces diríamos es una discusión interna, es decir, estamos con intensa. E intensa. E interminable. Pero bueno, les damos a conocer a la gente la cocina. La cocina del tema. La cocina del tema. Pero me parece que también las discusiones se van disparando cada vez más en la medida que ustedes van visitando centros. Yo sé que, bueno, Martín, vos estuviste en el Memorial de New York un tiempo largo, y Susana está permanentemente en contacto con ASCO. Fue hace muy poquito, que es el Congreso Mundial más importante de oncología que se hace en Estados Unidos, y me imagino que van trayendo, ¿no?, entusiasmo, ideas nuevas, y la Argentina está muy bien posicionada en lo que son tipos de tratamiento y tecnologías en general. Bueno, acá tenemos Roxana de Palermo. El cáncer de pulmón es el que más mortalidad genera, y bueno, ya arrancamos el programa diciendo que sí, que hoy en día, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de pulmón es el cáncer el que mayor mortalidad causa. Lucía de Pergamino, primera vez que mira el programa, muy bueno, felicitaciones, gracias Lucía. Roberto de Saavedra, ¿es cierto que alguien sin tratamiento con cáncer de pulmón no llega a vivir más de 6 meses? Y esto, bueno, quizás Susana lo puede contestar, que acaba de hablar del estadio 1 al 4, supongo que depende del estadio, ¿no, Susana? Sí, exactamente. Cuanto más avanzado es el tumor, más los alejamos de la oportunidad quirúrgica y de la oportunidad, vamos a decir, curativa. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya terapias, y en realidad ese intervalo que mencionaron difícilmente, por suerte, se cumpla. Depende de muchos factores. Recién mencionamos los estadios iniciales 1 y 2, luego dejamos esbozar que las discusiones interdisciplinarias es para los estadios 3, cuando hay compromiso ganglionar, porque ahí definimos qué hacemos primero, si vamos directo a la cirugía, si hacemos quimio previa para reducir y luego operar, o lo que suele ser la mayoría de los casos estándar es hacer un tratamiento no quirúrgico donde se asocian quimio y radioterapia. Ahora, los estadios 4 son los avanzados, pero paralelamente en los últimos 15, 20 años ha habido una serie de información científica en continuo crecimiento que ha permitido identificar subgrupos. Esos subgrupos también ha permitido entrar en una era que denominamos terapia personalizada del cáncer de pulmón. Que acá Gastón, justamente de San Fernando, está preguntando lo de las terapias. Escuché hablar de terapias dirigidas, ¿qué es eso? Así que muy bien por el programa, gracias Gastón. Susana, contá qué es eso de terapias dirigidas, probablemente a partir de la biopsia que ya nos hizo Martín. Tenemos el resultado de qué tipo de tumor, porque hay sin fin de tipos histológicos de tumores de cáncer de pulmón, algunos asociados al cigarrillo, otros no. Tenemos el nombre y apellido, ¿y hay algún tratamiento específico? Sí, yo creo que nuevamente, para volver a ubicarnos, ha habido también una evolución en la oncología en general. En la década del 70, cuando aparece una de las primeras drogas que fueron curativas, en este caso para enfermedades del testículo, el cisplatino, a partir de ahí comenzaron a aparecer nuevas quimioterapias, y el oncólogo era quimioterapeuta exclusivamente. Luego, en la década del 90, empezamos a conocer la biología de los tumores, entonces nos ateníamos a esa información para tratar de ubicar mejor con cada uno de ellos, también el de pulmón. Y finalmente, en los últimos 20 años, empieza toda la información acerca de la biología molecular. Eso nos ha permitido el tumor, que es... Sí, entender que no solamente no hay un solo tipo de tumor, sino que día a día se van descubriendo a nivel molecular lo que se denomina drivers oncogénicos, es decir, estructuras moleculares anormales que tiene la célula tumoral que dispara un crecimiento indefinido que termina de diseminar el tumor. Una vez que se identificaron y se siguen identificando, es decir, si nosotros tomamos una torta con toda la información molecular que hoy tenemos, aproximadamente un 60% de alteraciones moleculares que son
pasibles de terapias dirigidas están la mayoría en estudio, pero hay un porcentaje que ya están disponibles. Susana, entonces, sí. De eso se trata, de poder identificar a través de los estudios moleculares los diferentes disparadores del principal crecimiento del tumor, porque cuando se tuvo esa información, inmediatamente los científicos identificaron moléculas terapéuticas que van como si fueran misiles a bloquear el desarrollo indefinido del tumor, y de esa manera se puede hacer una terapia personalizada. Y esos tratamientos dirigidos, personalizados a partir de estudios de biología molecular, que es a grandes rasgos lo que contaste, que hasta me resultó incluso difícil a mí de entender, pero terminan no siendo también, a veces no son quimioterapias, son anticuerpos o son otro tipo de drogas, ¿no? De medicamentos. Exactamente. Al no ser quimioterapia y al estar dirigidas, no tienen los efectos adversos de las famosas terapias que se siguen utilizando. Cuando no encontramos un blanco molecular, son mejor toleradas, también tienen sus efectos adversos, pero lo más importante es que suelen tener resultados mayores en sobrevida que las antiguas terapias. Bien, Juan de Caballito, en este tipo de enfermedades se utiliza mucho la quimioterapia y radioterapia, bueno, ya lo contó. Estela de Pompeya, ¿cómo se puede detectar esta enfermedad con estudios radiológicos? ¿Existen otros? Bueno, ya hablamos en el primer programa que la recomendación es consultar una vez por año si uno es fumador o si tiene factores de riesgo familiar, una vez por año al neumonólogo, que les va a indicar ya sea radiografía de tórax o lo que más se está usando es tomografía de baja radiación para la detección temprana en pacientes sin síntomas, y aquellos que tengan síntomas, bueno, a partir de los estudios que indique el clínico. Mucho tratamiento, ¿no?, de quimioterapia, radioterapia, muchas veces después de la cirugía. Es importante hoy en día trabajar con pequeñas incisiones o en forma mínimamente invasiva para que el paciente rápidamente se recupere y vaya a verla a Susana a hacer tratamientos complementarios. Sí, básicamente, digamos, la tendencia en toda la cirugía es a buscar la menor agresión biológica hacia el cuerpo. Es decir, históricamente se considera a grandes cirujanos grandes incisiones. Es decir, hoy en día, al contrario, lo que se ha visto es que hay que tratar de buscar que tratar de operar, ¿sí?, y lograr el mismo resultado que lográbamos con las grandes incisiones, pero lograr hacerlo con pequeñas incisiones que generan menos traumatismo, menos insulto al organismo y que permiten de alguna manera que el paciente pueda, digamos, volver a su vida diaria, ¿sí?, a reinsertarse en lo laboral lo más rápido posible. Mabel de San Justo, la fisioterapia es un tratamiento para el cáncer del pulmón, muy cortito. Susana, contá, no. ¿qué es la fisioterapia? Está dentro del terreno de la kinesiología, bien, pero en absoluta. En absoluto. Andrea de Devoto, muy buen programa, se entiende lo que dicen, más allá de los temas que faltan muy completos. Por cierto, Verónica de Palermo, felicitaciones por el premio, programa muy didáctico, bueno, muchas gracias. Es un cáncer muy frecuente, muchas veces lamentablemente se está en estadios avanzados y los pacientes recurren muchas veces a lo que se llamaba antes como terapias alternativas, hoy en día se habla de terapias complementarias. Me gustaría saber primero la visión del cirujano, que probablemente sea mucho más dura. ¿Qué opinás vos de la quimioterapia, de la terapias alternativas? Terapias alternativas en general, como ser cambios de hábitos alimentarios o gotitas, alguna infusión de alguna droga no convencional. A ver, yo creo que lo más importante para que un paciente empiece a curarse, es decir, es que el paciente sienta empatía con el grupo médico que lo está tratando. Es decir, ese es el punto principal. Si el paciente se siente que de alguna manera el cirujano, el oncólogo, el neumonólogo que lo están tratando tienen comunicación efectiva, es decir, que él se siente contenido, ese ya es el primer paso para poder curarse. Yo no creo que todo aquello que le permita al paciente sentirse bien es bienvenido, siempre y cuando no deje de hacer de alguna manera, digamos,
Tóxico o agresivo. Tóxico o agresivo. Susana, tenés 40 segundos para contestarme porque te quiero hacer una pregunta más después. La dificultad con la terapia alternativa es que como científicamente no está demostrado el beneficio, no sabemos si es tóxico. Y en general se les recomienda no interrumpir el tratamiento convencional, de tal manera que si hay alguna complicación, es muy difícil separar. Susana, creo que también es importante que cada vez más, y el hospital se está posicionando cada vez más en todo lo que son protocolos de investigación. Muchas veces los pacientes no han tenido una muy buena respuesta a las terapias iniciales de quimioterapia, radioterapia, y se encuentran con la posibilidad de acceder a un protocolo de investigación. Eso, cortito, tenemos un minuto de programa, ¿qué significa? ¿Vale la pena acceder o no? ¿Qué pensás? Sí, mencionar como terapia estándar también la inmunoterapia, que no hemos tenido tiempo de desarrollar, pero los protocolos de investigación clínica son, desde la mirada del médico investigador, la oportunidad, por un lado, de acceder a una terapia que todavía no está accesible, pero está en plan de demostrarse si verdaderamente es útil, y segundo, también es la forma en que la medicina avanza, pues, de tal manera que los resultados, si son positivos, permite posicionar una nueva droga para los futuros pacientes. Bueno, muy bien, la verdad que contentos de haber, creo que abordamos el tema a fondo, con mucha... ¿Una cosita más? Sí. Cortita. Para los telespectadores, que ellos tienen, no nos cansamos de decir, que tienen en las manos un cilindro que indefectiblemente, si perseveran, pueden ser compañero o no, pero es un enemigo que lo puede llevar al camino del EPOC, los infartos y los tumores. Y tiene en su mano la opción de desviar su salud. Tal cual, hay que consultar en estadios tempranos, hay que hacer chequeos de pacientes sanos, una vez por año si uno es fumador. Todo esto ayuda justamente a lo que pensamos como título del programa, que es vivir más y mejor. Bueno, terminamos con cáncer de pulmón. La semana que viene nos encontraremos nuevamente para discutir otro tema oncológico. Muchas gracias, saludos.